y está Mauricio Macri en línea y le agradezco enormemente el diálogo. Hola Mauricio, ¿cómo está? Buen día, Pablo. Buen día, queridos oyentes de Radio Mitre. Fue tanto tiempo que no hablábamos en este horario. María, Rolo. Hola, buen día, Mauricio. Saludos. Tantos años. ¿Cómo andan? Aquí está todo el equipo, salvo Longobardi, que está de descanso. En California. Sí, tal cual. Bueno, ¿Usted también está varado? ¿Usted también está varado? Yo estoy varado, sí, acá en Suiza. Estoy en la oficina en FIFA, pero bueno, a tanta gente que con sus últimos ahorros fue a vacunarse y no puede volver, lo mío no es tan dramático. Pero hablando de cosas dramáticas, ¿no? Estos 100.000 familias que lamentan la pérdida de un ser querido, ¿no? La primera sensación que uno tiene es de dolor, ¿no? Porque además me genera mucha tristeza ver tantas vidas perdidas innecesariamente, porque podrían haber sido muchas menos, realmente muchas menos. Hay una frase del año pasado, cuando dijo Fernández que prefería 10% más de pobres y no 100.000 muertos, que al final tenemos las dos cosas. Tenemos 10% más de pobres y los 100.000 muertos. Y somos uno de los países que peor manejamos la pandemia en todo el mundo. Los datos lo dicen, aunque el gobierno nunca quiere aceptar las cosas, ¿no? Yo creo que con más humildad, Pablo, y menos ideología, las cosas podrían haber sido mucho mejor manejadas. Más humildad para escuchar a la sociedad cuando todos pedíamos trabajar, que los chicos estén en el colegio durante todo un año, y menos ideología a la hora de comprar vacunas más rápido. Por ideología se negaron a comprar vacunas de los Estados Unidos, que estaban disponibles, y no queda ninguna duda que con vacunas más rápido nos podríamos haber ahorrado, podríamos haber evitado miles de muertes. Hay un estudio que hicieron miembros del CONICET hace unos meses que calculan que vacunando a la velocidad de Chile hubiésemos tenido 30-40% menos de víctimas, ¿no? Eso significa 40.000 argentinos que hoy estarían con nosotros. La verdad que eso genera mucha tristeza, mucha tristeza. En su momento, recuerdo que Alberto Fernández planteó que había tenido un diálogo con usted en donde cuando se discutía abierto o cerrado, cuarentena o libertad, y que algo así como que usted le había sugerido que no importa la cantidad de gente que sufriera esto, o una cosa por el estilo. Otra de las tantas mentiras que nos tiene acostumbrado Fernández. Lo que yo les dije ese 19 de marzo, y la verdad que me da mucha tristeza de que no haya escuchado que estábamos muy lejos todavía del pico y que la cuarentena iba a ser muy dañina, que no empezásemos una cuarentena que terminó siendo eterna, como empezó el 19 de marzo, ¿no? Recordemos los números del 19 de marzo, estábamos muy lejos de los picos y que lo que había que concentrarse es en la prevención y en la concientización. Pero bueno, ellos eligieron un camino que para mí jamás se puede justificar, ¿no? Que no hay pandemia que pueda justificar avasallar las libertades de la gente, no respetar los derechos como pasa aún hoy, ¿no? Bueno, de hecho, como marca la Constitución. De hecho, yo no sé si está al tanto, pero nos informamos nosotros esta mañana que el Tribunal Constitucional de España, a partir de un reclamo que hizo Vox, el partido político de la derecha ahí española, volteó finalmente el estado de excepción, la cuarentena que decretó Pedro Sánchez en España por decreto, justamente en un fallo dividido de lo que sería la Corte Suprema Española, y retrotrae las multas aplicadas y, por supuesto, no sé si tendrá algún efecto político-jurídico por la violación de derechos individuales, tema que fue un motivo político también de Isabel Díaz Ayuso, la alcaldesa de Madrid. Esto se discute en el mundo, hasta dónde los estados conculcaron derechos individuales en nombre de la pandemia, o en nombre de la cuarentena, o en nombre de los sanitarios. No, y aparte con costos que aún no hemos podido, porque todavía estamos intentando solucionar el problema de la pandemia en sí, todavía no hemos podido evaluar los daños que se han hecho avasallando esas libertades, ¿no? Los daños que ha hecho esa cuarentena eterna, que ha sacado, por empezar, a los chicos del colegio, y aún hoy hay más de 1 millón de chicos que no han vuelto al colegio. Ese es un daño
muchos expertos dicen que no va a tener remedio. 1.600.000 chicos todavía no han vuelto a clase presencial en la Argentina. Exactamente. El daño que significa eso para el futuro de todos esos chicos, el daño psicológico que han sufrido las personas encerradas durante tanto tiempo, los tratamientos que se abandonaron, todo sin un equilibrio, ¿no? Lo que uno pedía, lo que siempre pedimos desde Juntos por el Cambio es un equilibrio entre la prevención sanitaria y la salud psicológica, física, laboral de la gente, porque son tan importantes las demás patologías como haber seguido monitoreándolas como el tema de la pandemia, ¿no? Entonces esta falta de equilibrio ha sido muy dañina y eso se agrava con este hecho imperdonable, no haber comprado todas las vacunas disponibles cuando sabíamos que había una carrera científica entre la pandemia y el desarrollo de vacunas. Uno no podía quedarse con una alternativa, tenía que tener todas sobre la mesa para estar seguro, absolutamente seguro, que iba a tener una solución temprana y para darle más tranquilidad a los argentinos. Acá se optó por posicionamientos ideológicos, hasta esgrimieron ahorrar. ¿Qué ahorro frente a 100.000 familias hoy sufriendo la ausencia de un ser querido, frente a un país que se paró, trayendo todas estas consecuencias que hemos hablado, ¿no? Así que la verdad que... A ver, pero ahí me interesa... Un pésimo manejo de la pandemia, un pésimo manejo. Ahí me interesa, a ver, una vuelta de rosca. A ver, por alineamiento ideológico, posicionamiento geopolítico por intereses particulares con Rusia o China, o negocios. Todo ha sido dentro de una confusión que a esta altura la realidad es que no tuvimos las vacunas. La ineptitud disfrazada de ideología, de poca transparencia, de lo que haya sido, es ineptitud al fin, y eso nos ha hecho un daño enorme porque, insisto, del otro lado de la cordillera, el presidente Piñera en forma temprana compró todas las vacunas disponibles y hoy tiene casi el 80% de la población con vacunada, ¿no? Y está tratando de llegar al 100% porque hay, por supuesto, hay un porcentaje de la sociedad que no se quiere vacunar, como pasa en todas sociedades. Siempre aún en las cosas más evidentes que pueden ser positivas, siempre hay minorías que piensan que no, ¿no? Entonces así somos los seres humanos, pero ese 80% le da una tranquilidad a los chilenos que ya están en franca recuperación económica, en plena libertad, otra situación distinta, ¿no? La que estamos viviendo nosotros. ¿Y la oposición, Mauricio, hizo todo lo que tenía a su alcance para evitar esto? La verdad que ante un gobierno que nunca ha tenido vocación de escuchar ni de dialogar, sino de manipular la información, como lo hace siempre, ha sido difícil nuestra posición, ¿no? Porque cada vez que planteamos este equilibrio, fuimos muy descalificados, ¿no? Fuimos muy agredidos por el gobierno, y siempre fue lo mismo que la prensa, ¿no? Siempre, digamos, simultáneamente, aquellos que se expresan libremente con los opositores, porque ellos siempre creen que son los únicos portadores de la verdad. Y la verdad es que lo que hacen es distorsionar siempre la verdad, ¿no? Con datos que al poco tiempo se contradicen, o el mismo día, ¿no? Hemos visto varias veces el mismo día el presidente decía una cosa a la mañana y otra cosa a la tarde, entonces ya la devaluación de la palabra presidencial y la palabra del gobierno es absoluta. Hoy ya la confianza en el gobierno en todos los aspectos es muy baja, y eso es algo que no estamos sufriendo, porque eso nos arrastra a una crisis económica muy grave. Cuando pregunto por la oposición, tengo que hacer el recuerdo obligado, y al escuchar su respuesta, que, digamos, como casi el representante más importante de la oposición en su momento, tal como lo presentó el propio gobierno nacional de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, al frente de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo en una postura de cooperación en los primeros meses. Luego eso se convirtió casi que en una celada, casi que en una trampa, cuando el gobierno le mete mano a los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de allí se rompe, evidentemente, ese pretendido triángulo entre Kicillof, Rodríguez Larreta y el propio Fernández, ¿no? O sea, se pasó
de presentar una supuesto consenso y cooperación a lo unilateral, liso y llano, porque después hubo el enfrentamiento que hubo ante la Corte cuando se presenta el pedido para que le permitan a Buenos Aires habilitar las clases. Pendiente. Y está pendiente, pero eso es una historia que se repite. Recordemos cuando los conflictos que tuvimos en el Indoamericano en la época que yo tenía que gobernar la ciudad de Buenos Aires, el conflicto con el subte, la falta de acceso a financiamiento de los bancos, digamos, de fomento internacional como el BID, el Banco Mundial que tenía la ciudad de Buenos Aires. O sea, ellos siempre han gobernado de esta manera. Ellos creen realmente que el ejercicio del poder es someter al otro, es atropellar al otro, avasallar las libertades, las instituciones. Por eso, para mí, esta elección que tenemos por delante es la más importante desde la vuelta a la democracia. Vamos a definir realmente en qué sociedad queremos vivir, ¿no? Si en plena democracia o en una autocracia, como lo llaman ahora, que no es más ni menos que un gobierno que avasalla de las libertades, avasalla la vida de los ciudadanos, desde impuestos que crea todos los días a libertades que vulnera todos los días. Y esto es algo realmente que de la mano de la pandemia han tenido una excusa maravillosa para atropellarnos diariamente y someternos a cuarentenas y pedidos de restricciones cuando ellos circulan libremente, entran y salen del país y no tienen que permanecer aislados ningún día, entonces, marcando una enorme diferencia. Lo mismo que marcó como diferencia los vacunatorios VIP, ¿no? Que ellos tenían vacunas primero, aunque no lo tenían, y lo peor, haber logrado que jóvenes argentinos, en los cuales necesitamos de ellos para sacar a este país adelante, no vean mal vacunarse ellos primero que sus abuelos, que son los que estaban expuestos a la ferocidad del virus, no los jóvenes que se han demostrado mucho más inmunes a la acción del coronavirus. Mauricio, la denuncia penal por el presunto contrabando agravado de pertrechos antimotines a Bolivia constituye en estos últimos 4 o 5 días el gran tema del oficialismo. Es más, se ha llegado a decir que Bolivia puede llegar a pedir la extradición, el procesamiento de exfuncionarios suyos, cuando no de usted mismo. ¿Qué pasó con Bolivia? ¿Qué se le envió a Bolivia de lo que usted conoce? Todos sabemos, Pablo, lo sabemos perfectamente. Esto es muy poco serio lo que está pasando. Están armando una denuncia para distraer la atención sobre lo que está pasando en el país, de toda esta crisis que hemos descrito sumado a la crisis económica. Y como lo escribí el otro día, desmiento categóricamente las acusaciones y lamento que tengamos un gobierno que arme este tipo de operaciones que finalmente es lo mismo que, acordémonos, con Olivera hace unos años. Acá lo que pasó en Bolivia lo vieron todos. Hubo un estallido social, después unas elecciones en medio de acusaciones de la ciudadanía a Evo Morales, que intentó hacer un fraude. En esa situación muy delicada, reconocida por la OEA, la Unión Europea, con violencia en las calles, decidimos que teníamos que apoyar nuestra embajada, porque no solo estaban los argentinos que trabajaban ahí, los periodistas, hasta había funcionarios de Evo que habían pedido asilo. El ministro del Interior. Un grupo Alacrán de Gendarmería, exactamente, a proteger la embajada. Pero ahí con nosotros se quedó un mes ese grupo. Después ya estábamos en plena transición, y después que ya Áñez, elegida por el Congreso de Bolivia como autoridad en transición a elegir a un nuevo presidente, cosa que sucedió, reconocida no solo por el Congreso que la votó, sino también por la OEA y por la Unión Europea. Y ahí se quedó 8 meses más con el gobierno actual, como dijo la ex ministra Burrich. Patricia dijo, bueno, que ustedes rindan cuenta que hicieron 8 meses más, 7 meses más los alacranes ahí. Sí. Y con nosotros tuvieron 30 días. Y aparte estamos hablando de una denuncia basada en una carta que aquel que dicen que la hizo no declara que le falsificaron la firma. Y el embajador nuestro en ese momento dice que jamás vio esa carta. Así que a ver que investigar en serio cuando otros investigue de dónde salió esa carta, quién falsificó esa carta, porque la realidad es que acá nunca nadie vio esa carta, y lo que viajó fue un escuadrón
a proteger la embajada, punto, nada más que eso. El hecho, digamos, el hecho nuevo, además de la carta, que en su momento era el único dato, es que ayer hizo declaraciones el comandante de la policía boliviana diciendo que encontraron parte de esos pertrechos en algún depósito de la policía. Digamos, la explicación de por qué quedaron pertrechos argentinos que supuestamente fueron a custodiar la embajada nuestra en Bolivia en manos de las fuerzas bolivianas. Eso no lo tienen claro tampoco. No es creíble además. No entiendo por qué elementos que debería tener la gendarmería en la embajada van a estar en un galpón. Pero apartamos la base, que si acá hay una carta que aquel que se la asignan dice que no existió y el embajador nuestro dice que jamás la vio y tampoco estaba en Cancillería la carta, que automáticamente se trasladan esas comunicaciones a la Cancillería en Buenos Aires. ¿Por qué vamos a creer que estos pertrechos existían y en ese lugar? La verdad que todo es un cuento y una operación que realmente es una mezcla de malicia y digamos alucinaciones. Es como pasa generalmente con estas denuncias que impulsa el kirchnerismo, ¿no? Lo mismo que la denuncia que nos hicieron por el crédito del Fondo Monetario, que se jugó el dinero cuando es la misma deuda que tenía la Argentina antes del crédito del fondo y después del crédito del fondo, con lo cual demuestra que vino a reemplazar deudas que ya teníamos en la Argentina. La verdad que son todas denuncias que lo único que buscan es generar una persecución y digamos, un acoso a funcionarios de mi gobierno y a mi persona y a mi familia, por supuesto. Es lo que han desatado en estos meses, pensando que así van a ocultar los problemas que han tenido, los severos problemas que han tenido en la administración de la pandemia, que ha sido actualmente muy mala, y en lo que ha sido lo que va de este gobierno, la destrucción económica que ha tenido el país. Mauricio, tengo varias preguntas más para hacer, hablar sobre Cuba, si se siente perseguido, porque quiero hablar del Correo también. Ha habido una novedad ayer en la causa del Correo que involucra a su familia. Estamos charlando con Mauricio Macri, unos minutitos más, el expresidente de la Nación. Ayer la jueza Marta Ciruli, que está a cargo del tratamiento de la quiebra del Correo. Antes que cambiemos de tema, puedo agregar una cosa más que me mortifica mucho de toda esta denuncia falsa de esta operación de Bolivia, que de vuelta también pagan porque uno está en política, yo entré en política con el kirchnerismo, y estas cosas ya las vimos con Olivera hace muchos años, eran los mismos que están hoy gobernando, entonces uno está acostumbrado. Ahora, ¿qué culpa tienen los gendarmes? Otra vez le arruinan la vida a 3 familias, dando de baja a 3 gendarmes para justificar toda esta operación, cuando son las fuerzas de seguridad de las que dependemos para que nos cuiden, en este empeoramiento absoluto que ha tenido la seguridad en Argentina por cambio de políticas que ha tenido este gobierno acerca de no empoderar las fuerzas de seguridad. La verdad que no está bien, Me hace acordar a cuando me pedían que yo le dé baja a toda la gendarmería con el caso Maldonado. Yo dije, si acá no hay ninguna prueba de que la gendarmería haya hecho algo contra Maldonado, y todo el kirchnerismo exigiendo que demos de baja a Otero y a no sé cuántos oficiales, y por supuesto no lo hicimos porque no había pruebas y el tiempo demostró que los gendarmes no habían hecho absolutamente nada, y los gendarmes fueron una parte importantísima en nuestro gobierno para combatir el narcotráfico, que hoy lamentablemente, al no ser apoyado desde la política, el narcotráfico ha vuelto a ocupar un lugar en la Argentina preocupante. Así que quería volver a resaltar eso, porque este maltrato a las fuerzas de seguridad es justamente lo que no necesitamos en este momento, que la necesitamos más que nunca. ¿Se siente perseguido por lo del Correo? En general, ellos han desatado, pero no es solamente Zanini extralimitado en sus funciones, diciendo barbaridades todos los días y manipulando la justicia y buscando dañar a mi familia, pues yo no tengo participación en el tema del Correo. Snissen desde la IGJ atacando hasta el fideicomiso Sigo, que fue el primer presidente que hizo este instrumento, que es desprenderme de mis activos para que no haya discusión ante mi gobierno de mi situación anterior y posterior, lo de Bolivia.
pero también, Pablo, es un signo de debilidad, ¿no? Si ellos estuviesen tranquilos, se sintiesen apoyados en las políticas que están llevando a cabo, pero se están dando cuenta que muchos de aquellos que los votaron creyéndoles que volvían mejores, que volvía el asado, la heladera llena, se han dado cuenta que todo está peor que nunca y que lo único que tienen como solución es agredir y limitar la actividad privada todos los días, ¿no? Con más impuestos, más regulaciones, más atropellos. Así que creo que todos estos ataques marcan una enorme debilidad, por eso es tan importante esta elección que viene. Bien, le quiero hacer dos preguntas sobre esto. Le quiero hacer rápidamente, sé que lo tengo que liberar. La puja de poder o el acomodar las partes y los protagonistas en la oposición, en Juntos por el Cambio, por momentos dio la sensación en alguna parte de la sociedad de que entre sus internas podían llegar a frustrar una posibilidad de ir unidos frente al gobierno. ¿Hay una disputa real de poder entre usted y Rodríguez Larreta? En mi carta fui muy claro, ¿no? Yo priorizo absolutamente mi compromiso que asumí con los argentinos, que es cuidar para que a los argentinos, la república, sus libertades, la institucionalidad, para que tengamos un mejor futuro. Y creo que lo que hay que entender es que los momentos de definición de listas siempre son complicados. Pero a mí me consta que la mayoría de los dirigentes Juntos por el Cambio están muy preocupados por la situación que están pasando los argentinos. Todos conocemos la tristeza, el desánimo con que viven hoy los argentinos, sienten que no hay futuro, por eso hemos visto el mayor éxodo de nuestra historia de jóvenes y no tan jóvenes yéndose del país, pero yo creo que hay un futuro mejor, que esta elección es una elección bisagra, que ganando esta elección, haciendo una buena elección, nosotros vamos a volver al poder como Juntos por el Cambio, con un aprendizaje y con mucho más apoyo político para conducir la Argentina en el rumbo que llevábamos hacia las reformas que no pudimos hacer o no supimos hacer, pero que ahora sí vamos a estar en condiciones de hacer. Vidal no hizo, eso es lo más importante. Vidal no hizo lo que usted le pidió. ¿Está conforme de cómo se están acomodando los tantos? Fue traumático esta decisión, pero son decisiones de las personas. Hay personas, ¿no? Y cada una tiene sus sentimientos. Fue traumático para Juntos por el Cambio, pero espero que esta paso, que es finalmente algo que solamente define en qué lugar va cada uno en una lista, porque para mí lo importante comienza el 13 de septiembre, a la mañana o el 12 de septiembre a la noche, porque la elección ahí comienza y ahí donde se define que estemos a la altura de las circunstancias, que nos mostramos firmes, capaces de demostrarle a los argentinos que hay un futuro mejor, y que no hay que emigrar, que hay que quedarse acá, que este es nuestro lugar, donde nacimos, donde somos quienes somos y tenemos que lograr tener una sociedad en la cual todos los argentinos tengamos oportunidades para desarrollarnos. Pero creo que eso comienza recién el 13 de septiembre y ahí donde tenemos que estar más unidos que nunca. Última pregunta, si la oposición no logra frenar en estas elecciones, el número en el Congreso del oficialismo, ¿teme ir preso, teme ir a la cárcel? Yo estoy tranquilo, Pablo, por suerte con mi gobierno puede haber muchas críticas, las acepto, y a muchas de ellas las expresé en el libro, primer tiempo, pero también a la vez estoy muy tranquilo de que nuestro gobierno fue un gobierno muy correcto, que nosotros no hicimos ningún tipo de ilegalidad y por eso, bueno, estamos todos trabajando para volver a gobernar y volver a demostrar que hay un camino mejor. Espero y quiero a las instituciones, más allá de que haya parcialmente jueces que se dejen atropellar por ellos, como todo, hay debilidades humanas, y trataremos de seguir peleando para demostrar que, bueno, en Argentina es un lugar donde la institucionalidad sigue funcionando y sigue habiendo límites a este tipo de atropello que se quiere generar, cambiando procurador, cambiando la corte, cambiando el funcionamiento de la justicia bajo un supuesto lawfare que denuncian y que finalmente es el que ellos hacen, ¿no? Porque a mí se me acusa de haber sido parte de un lawfare junto al periodismo y a los jueces por causas que se iniciaron todas salvo una durante el gobierno mismo de Cristina Fernández de Kirchner. En cambio ellos, de que están en el gobierno, caso que no se ha visto nunca antes, máximas autoridades de un gobierno haciendo denuncias penales cada 5 minutos, o sea, nunca se vio ministros
haciendo denuncias como hace este gobierno, aparte de la magnitud, que no me extraña, porque no los conozco, pero sí me extraña, por ejemplo, en la última de Bolivia, de Marcó del Pont, porque no acuerdo ideológicamente con su visión, pero pensé que tenía un compromiso con la seriedad. Haberse sumado a hacer una denuncia por contrabando, son cosas que lamentablemente van encontrándose nuevos límites al atropello. Pero bueno, estamos acá, más firmes que nunca, no solo Juntos por el Cambio, somos solamente una expresión de esa sociedad que se movilizó en las últimas 30 marchas, que se volvió a movilizar desde que el kirchnerismo es gobierno varias veces, que como la llamó Pilar Rahola, esa masa crítica que ya no acepta ser tratados como borregos, sino que está dispuesta a defender sus libertades y su oportunidad de vivir mejor en primera persona, ya no más encerrada en una casa, encerrada en su departamento, sino saliendo a la calle a decir: tenemos derecho, como estamos viéndolo en otras partes del mundo, ¿no? Por suerte, ¿no? Hemos visto en Cuba una reacción de la ciudadanía frente a una dictadura que ya lleva más de medio siglo, que es inaceptable y que a veces me da mucha tristeza ver que argentinos creen que puede haber dictaduras de primera y dictaduras de segunda, ¿no? Son todas lo mismo. Cuando no se respeta la libertad de la gente es lo mismo, algo inaceptable. Bueno, muchas gracias por este diálogo. Un cariño grande. Gracias por este diálogo. Un cariño grande para todos. El expresidente Mauricio Macri.